Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Remberto Scotto. En breve conoceremos mucho más sobre él. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques se están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidar. Con el plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Remberto Scotto. Doctor, un placer tenerlo hoy en nuestro programa. El placer es mío. Doctor, usted es cirujano oftalmólogo. Bueno, los oftalmólogos ya somos cirujanos. Oftalmología es una especialidad quirúrgica. Ok, pero sí, soy sí. cirujano. ¿Y qué le motivó a irse por el área de la oftalmología? Siempre me gustó la cirugía y lo que me motivó es hacer una cirugía en un campo limpio y microscópico. Eso fue lo que me motivó. Cirugía en un campo limpio y que sea microscópico. Me atraía mucho esa Le atraía idea. mucho esa tecnología, esa parte, Sí, perfecto. sí. Hay enfermedades que se relacionan mucho y causan daño a los ojos a través del tiempo. Entre esas tenemos una que es bastante común en nuestro país, la diabetes. ¿Cómo es que la diabetes puede producir problemas visuales a un paciente? Si hablamos de que la diabetes es una enfermedad en los vasos sanguíneos, es una vasculopatía, Sí. entonces provoca dos tipos de problemas fundamentales. Uno es que ocluye los vasos, o sea, crea amputación de los vasos, y otra es que hace que los vasos sean muy porosos y sale líquido de dentro hacia afuera. O sea, provoca un edema de la retina, un edema es cúmulo de líquido en un tejido donde no debe haber líquido, y otra es que produce infartos, oclusión de los vasos, y esos vasos ocluidos no llevan la sangre a un territorio y eso provoca isquemia, y a partir de ahí toda la cascada de hemorragia, desprendimiento de retina, etcétera. Es una cascada que se puede detener en algún momento, pero lo ideal sería no entrar en ese inicio de eventos. Sí, y entonces un paciente inmediatamente diagnosticado de diabetes, lo recomendable es ir al oftalmólogo. Lo recomendable es el oftalmólogo porque no se sabe desde cuando está diagnosticado, desde cuando la paciente es diabética. O sea, normalmente el paciente cuando me llega, a mí me llama mucho la atención, le digo, ¿cómo lo diagnosticaron a usted? Uno es porque bebía mucha agua, muchas historias distintas, o porque se perdió el conocimiento, pero la realidad es que un paciente diagnosticado nunca sabe desde cuándo padece la diabetes. Exacto. Y lo ideal sería que tan pronto es diagnosticado que se haga una primera revisión con el oftalmólogo. ¿Y cuáles son los síntomas iniciales que generalmente tiene un paciente cuando ya está sufriendo de la vista debido a la diabetes? Visión borrosa. Lo ideal sería que no se llegara ahí, porque si hay visión borrosa hay un daño, y los daños en el tratamiento que se hace para la retinopatía diabética es controlar y muchas veces destrucción. Destruimos el tejido que está enfermo para que no afecte el tejido que está sano. Sí. ¿Cuáles son este tipo de enfermedades que puede producir la diabetes a nivel visual? Básicamente produce, si empezamos con la oclusión de los vasos, esa oclusión de los vasos
produce un territorio muy grande de retina que no le llega sangre. Ese territorio produce un estímulo para que se formen unos vasos, pero esos vasos son anormales, esos vasos lo que hacen es sangrar. Entonces, después que hay una disminución, una oclusión vascular de la retina, sigue el sangrado. Si no se opera ese sangrado, esa sangre forma unos cordones dentro del ojo y esos cordones provocan tracción y desprendimiento de retina. Si ese desprendimiento de retina no se opera, entonces sigue la siguiente fase, que es crear un glaucoma neovascular, que es un proceso donde no hay visión y entonces el ojo se hace doloroso. O sea, que fíjese cómo va empezando desde algo muy simple y que si no se pone un paro, eso va hasta la pérdida del globo ocular. Sí, he visto que es muy común que los pacientes que tienen diabetes sufran de cataratas. ¿Qué conlleva que una diabetes produzca una catarata? Sí, la catarata del diabético, o sea, es un paciente de, vamos a poner que sean 68 años, que si no tuviera diabetes posiblemente tuviera menos catarata. Ya una persona de 68 años ya tiene un poquito, algo de catarata. Si tiene diabetes, ya esa catarata hace, hay una estimulación a una mayor rapidez de formación de catarata. ¿Y cuáles son los síntomas que tendría un paciente? Cuando un paciente tiene catarata, básicamente lo que ve es, no voy a decir que vea menos, aunque ya puede pasar, pero como es un proceso tan lento en el tiempo de bajada de visión, el paciente lo que se queja más bien es de que deslumbramiento, o sea, si está en un campo y hay una luz muy fuerte, se deslumbra, o no se dan cuenta, pero hay una disminución de los contrastes de las cosas que rodean a la persona. Visión borrosa puede pasar, pero es menos, yo diría que el síntoma es menos probable. Sí. En el sentido de que, como dije antes, es una bajada de visión muy paulatina en el tiempo, en años, pero lo ideal sería que una persona de 70 años ya sabe que tiene catarata y su momento se tiene que elegir. Yo, por ejemplo, un paciente que tiene catarata, lo estimulo hasta un punto para que se opere, porque yo pienso que de todas tendrá mejor visión, mejor calidad de vida en los años que todavía quedan por estar. Sí. Y lo estimulo desde ese punto de vista, pero nunca hago más de ahí, en el sentido de que su catarata ya hace tiempo que la tienen. Sí. Tómese su tiempo y decida operarse en los próximos meses, 4 o 6 meses. Sí. El único tratamiento que tienen este tipo de cataratas es la operación. La operación. Sí. Se saca la catarata. La catarata es un lente con el que nacemos. O sea, el cristalino, todos nacemos con un lente natural, que es el cristalino. Ese cristalino pasa dos cosas. Primero es que a los 40 años se empieza a cansar, es lo que se llama presbicia, y luego se empieza a opacar, y es la catarata. O sea que es sustituir un lente natural por un lente artificial que se coloca dentro del ojo y que ya se queda de por vida dentro del ojo. Sí. ¿Hay algún tipo de fracasos que pueda existir después de una operación provocado por la misma diabetes? Si, por ejemplo, el paciente se descontrola, no lleva su medicamento, puede tenerlo. Una persona que sea diabética y que se vaya a operar de catarata y que tenga y que haya empezado la enfermedad diabética en el ojo, lo ideal sería controlar su enfermedad de la diabetes para luego operar la catarata, porque la catarata no deja de ser un estímulo inflamatorio en un ojo que ya está inflamado por la propia diabetes. Entonces, lo recomendable es que ese ojo se controle, que la diabetes se controle para que entonces el paciente pueda hacer una operación de catarata. Sí, y dependiendo del tipo de diabetes que tenga el paciente, puede que sí sea propenso o no a tener la catarata, porque algunas son más invasivos, digamos, diabetes son más graves que otras. Sí, sí. Yo diría que más que el tipo de diabetes, lo que influiría sería el control de la diabetes, el azúcar en sangre de la persona. Sí. Y luego de la cirugía, ¿cuál sería el compromiso que debe tener un paciente para mejorar su calidad de vida luego del procedimiento? Sí. En general, una cirugía ocular, como cualquier tipo de cirugía, requiere un seguimiento estrecho, por lo menos las primeras 2 semanas, que es donde eventos pueden ocurrir, infecciones, inflamación anormal, pero yo estimo que un paciente al día siguiente ya tiene mejor visión, pero seguridad de que todo ha estado bien es después de los 10 días. Pero no, eso no quiere decir que sea una operación
complicada porque no es una operación complicada. Es ambulatoria. La operación de catarata es una operación, todas las operaciones de ojos son ambulatorias, Sí. del 99% son Y ambulatorias. una pregunta que me imagino le hace mucho, ¿qué tipo de anestesia debe utilizar para esta operación? Depende del tipo de cirugía. Sí. Si es una cirugía solamente de catarata, se puede hacer una cirugía, se puede hacer una intervención con anestesia en gotas. Ok. Hay quien prefiere también anestesiar solamente el ojo. Generalmente solamente se anestesia el ojo. Hay las cirugías de retina son las cirugías más largas. Sí. Son cirugías que dependiendo de qué tan complicada sea la retina, puede llevar 1, 2, 3, 4 y hasta 5 horas. Y aún así se puede hacer una cirugía con anestesia local. Se prefiere quizá anestesia general cuando son cirugías tan largas por el cansancio del paciente, porque el paciente, nosotros operamos con el paciente acostado. Sí. Y nosotros operamos sentados para tener una mayor estabilidad de nuestras manos. Sí. ¿Cuáles son las analíticas que debe tener controlado un paciente diabético antes de la cirugía? Sobre la glicemia, la presión arterial, la glicemia, pruebas de coagulación. Y generalmente uno pide alguna prueba de alguna enfermedad vírica, como sífilis o así. Esas son una analítica básica. Las básicas, una analítica exactamente. básica. No necesita tener un control como si fuera una cirugía mayor. No, exacto. Lo que más que la analítica, nosotros los oftalmólogos lo que necesitamos es que el cardiólogo nos diga que ese paciente está apto para cirugía. O sea, toda persona por encima de 40 años necesita una autorización cardiovascular, independientemente del tipo de cirugía que sea persona. Sí, pero ya eso es por la edad. Sí, sí, pero por ejemplo, todos los pacientes que van a ser operados, uno no necesita una autorización cardiovascular, pero el cardiólogo ya es internista y nos pone al tanto de que sistémicamente el paciente esté estable. Si es diabético y está muy descontrolado, a mí personalmente me gusta que el paciente lo vea su diabetólogo, por lo menos hacerle un pequeño informe. Sí. Su paciente va a ser intervenido de esta cirugía. Por favor, denos su visto bueno y que el azúcar esté en niveles normales. Sí. ¿Hay algún tipo de complicación que pueda existir o en el momento de la cirugía o post, ya debido a la condición que tiene el diabético de por sí de ser propenso a infecciones? Eso mismo. Son organismos más, como usted ha dicho, son organismos más delicados. Sí. Lo que puede pasar son aparte de las infecciones, vamos a sacar las infecciones, porque las infecciones todos somos propensos a ello, exacto, ¿no? Pero muchas veces el paciente diabético hace unas reacciones inflamatorias que son un poco más agresivas que un paciente no diabético, o, que no hemos hablado de ello, los pacientes que tienen enfermedades reumáticas. Okay. Un paciente que tiene artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, cualquier enfermedad reumática, acné rosácea, sí, cualquier psoriasis, cualquier enfermedad reumática, una persona que se vaya a operar de catarata, que tenga una enfermedad reumática, puede hacer una reacción inflamatoria completamente anormal, brotes inflamatorios muy importantes, y es porque ahí estamos hablando de un organismo ya más delicado, con un condiciones especiales, problema inmunológico importante, exactamente. Sí. Y entonces, en este caso, ¿cómo manejarían los pacientes antes de llevar la cirugía? Porque me imagino que tienen su protocolo para tratarlo. Sí, si es un paciente, por ejemplo, que tenga psoriasis, poco cuesta hacer 2 líneas. Okay. Y decírselo, ¿quién es su reumatólogo? Entonces, el doctor fulano de tal, mire, vamos a operar a su paciente de catarata o de retina o de la intervención que nosotros determinemos. Sí. Es un poquito de interconsulta. Eso da más seguridad al cirujano, más seguridad al paciente. Sí. Es un poquito medicina en equipo, entre su médica, su médico, su reumatólogo, el paciente y el cirujano. Yo pienso que cuanto más se pueda controlar todos los factores que son controlables, más seguridad hay para todos. Sí. Y eso es formidable. ¿Y no le ha pasado en algún momento, conocemos cómo somos los pacientes dominicanos, que obviamos información y quizás le decimos, estoy bien de esta parte, y en el momento de la cirugía tiene la complicación? Sí, me ha pasado, por ejemplo, pacientes con hepatitis, que no sé por qué, oye, todos nos enfermamos. Exacto. ¿No? Como vergüenza de decir, tengo tal cosa, o la tuve. Un poquito de cuidado, de delicadeza, no solamente por mí, sino también por todo el personal, porque acordémonos que no soy yo solo, no es el cirujano solamente. Tenemos un técnico de quirófano, tenemos enfermera, el anestesiólogo, hay un equipo de gente que está alrededor de una
una simple, entre comillas, cirugía de ojos. Pero sí, yo pienso que cuanto más franco, no quiero mencionar la palabra franca, vamos a hablar que cuanto más extensa sea la consulta preoperatoria, cuanto más extensa, más intensa, en términos de datos que pueda arrojar el proporcionar al paciente, mejor para todos. Sí. ¿Cuánto más o menos dura el proceso quirúrgico ya cuando comienzan a realizarlo? ¿Larguito, el corto? Procedimiento, si es de catarata, es una cirugía de unos 10, 15, ponga 20 minutos, Sí. una cirugía corta. Sí. Es más la preparación, la dilatación de la pupila, luego general en CEDIMAT, que es donde yo laboro, se hace hay un protocolo, se canaliza el paciente, se le hace una serie de preguntas, se lo repiten otra vez las preguntas, se las vuelven a hacer de nuevo dentro de quirófano, ya una vez está en camilla. Sí. Pero es más largo eso que el procedimiento en sí, que es corto. Sí. Pero voy a lo mismo, o sea, yo pienso que la enfermera que recibe al paciente en el preoperatorio, ¿cuál es el ojo que le van a operar? Porque van a dilatar la pupila de ese ojo. Exacto. Cuando llega a quirófano, la enfermera de quirófano, ¿cuál es el ojo que le vamos a operar? El anestesiólogo vuelve y pregunta lo mismo. Y no es que se canse, son protocolos y yo pienso que deben cerciorarse. que cuanto más enterados estemos todos, menos errores pueden haber. Y por ese mismo flujo de información, ¿no han tenido que devolver el caso ya luego de que está todo listo? Mira, me ha sucedido que yo voy a operar un ojo. Tengo la costumbre de que yo veo el récord antes de operar el paciente. Sí, para tenerlo fresco. Para tenerlo fresco, pero muchas veces no lo hago, lo hago ya sentado. O sea, ya estoy lavado. Sí. Acuérdense que nosotros utilizan barreras, nos lavamos todo, y todo sí, eso. todo eso. Ya voy a empezar y Sí. veo el récord. Y me ha pasado que ahí veo que no es el ojo que estaba planeado. Ay, Dios mío. En el sentido de que, por ejemplo, un paciente que se va a operar de catarata no tiene ninguna importancia porque se van a operar los dos. Sí. Pero el cálculo del lente se hizo para un ojo. Y es para el otro. Y entonces, pues no se sustituyen las cosas. Y Sí. entonces, bueno, pues vamos a parar y le explicamos al paciente y simplemente pues se hace el Eso, ojo mira, cuando eso toque. ahora mismo sería como una pregunta interesante. O sea, los ojos tienen comportamiento completamente Completamente diferente. distinto. No es que los dos van Y no degradándose son- de igual forma. Y no son sustituibles. Normalmente una catarata es muy parecida a una cosa. Estamos hablando de cataratas de la edad. Sí, exacto. Cataratas de la edad. Es como que yo tuviera más canas de este lado que de este lado. Yo más o Ajá. menos tengo canas, creo yo, usted me dirá Tan sí, sí o sí, no, simétrica más o menos ella. por ahí. Simétrica. Entonces, si estamos hablando de catarata, de catarata de la edad, que la más Sí, frecuente es sí. muy por igual en ambos ojos. Pero no quiere decir que el lente sea el mismo. Pues hay pequeños cambios siempre entre uno y otro, como las gafas. Las gafas no tienen la misma corrección. Yo diría que no es lo frecuente que tenga exactamente la misma Que tengan lo corrección. mismo. Y puede que, por ejemplo, en un paciente con diabetes tenga catarata en un ojo y en el otro simple y llanamente no lo tenga. Es posible. Sí. O una persona sana. O una persona O sana una persona también sana. Yo, igual. por ejemplo, he tenido pacientes, todos hemos tenido ese tipo de pacientes que tiene catarata en un ojo y ese paciente nos viene a ver porque ve menos un ojo que otro. Uno ve que no hay nada más que una simple catarata. Vamos a operarlo de esa catarata y si usted después de la operación tiene una visión buena, no se opera el otro ojo. Ya el otro ojo cuando tenga catarata se opera. Sí. Y el paciente anda con un ojo operado, Sí. con un lente intraocular dentro de su ojo operado y el otro ojo sin operar porque no tiene catarata. Perfecto. Yo pienso que los procesos quirúrgicos no hay que precipitarlos, ellos Llega vienen. su momento. Llega su momento. Entonces pasa algo muy curioso, que cuanto más usted opera, más cauto es para decir una siguiente operación, Sí. porque más complicaciones ha tenido. Sí. Pero yo me imagino que en los pacientes de la tercera edad ya se harían por cuestión de calidad de vida. Sí, sí. Porque pueden tener caídas y pueden tener Sí, señor. accidentes Sí, por producto sí. de eso. Sí, y sobre todo yo le digo a los pacientes de edad, yo le digo, haga su cirugía ahora y no extreme las circunstancias. ¿Qué me refiero yo con eso? No espere que su catarata sea tan dura porque es más traumática para sacarla. Y sobre todo, uno vamos teniendo más edad, más limitaciones vamos teniendo. Entonces, vamos a hacer una operación en un organismo con menos limitaciones. Sí. Eso facilita todo, empezando por el paciente. Sí. Porque acuérdense que cuando operamos un ojo está tapado y ese paciente, si a eso le sumamos 80 y tantos años, pues Sí. hay más limitación todavía. Entonces,
yo le digo, no extrememos circunstancias, no extrememos las cosas. Sí. No esperemos que la catarata sea tan dura cuando ya se sabe que de todas maneras se va a hacer la operación. Sí. Y hagamos esa operación en un organismo con menos limitaciones por edad. ¿A qué se refiere cuando la catarata esté más dura? Ajá. La catarata es el lente, el cristalino, que es muy blando cuando nacemos. Okay. Y con el tiempo se va, por cambios que va ocurriendo con la edad, se va haciendo un poquito más dura Okay. y se hacen auténticas piedras cuando están muy avanzadas. Entonces, pensemos que vamos a sacar esa catarata, vamos a sacarlo a través de una incisión pequeña, porque las incisiones grandes ya no se hacen. Cuanto menos invasivo, y eso quiere decir extensión de la herida quirúrgica, mejor resultado se va a tener. Hay más control de infección. Exactamente, hay más control de infección. Sí. Algo tan simple como Tan eso. simple como eso. Algo pero tan es simple real. como eso, sí señor, es así. Más control de infección, menos traumatismo. Entonces, si vamos a sacar una catarata por una incisión pequeña, cuanto menos dura sea, tiene más flexibilidad para sacarla. Más fácil, Sí. porque el que sufre es el ojo intentando sacar o intentando desbaratar, porque lo que se usa son ultrasonidos para ir desbaratando, Okay. por una incisión pequeña. Entonces, si es una catarata no muy dura, es fácil hacerla. ¿Y qué tamaño llega a tener una catarata en el ojo más o menos? No, el tamaño es el mismo. Es el mismo Es el mismo, siempre. no aumenta el tamaño, Okay. aumenta la consistencia. Sí. Más dura la consistencia. Entiendo. Estamos hablando de ojos sanos, de ojos cataratas sanos, de ojos sí, sanos. Luego sí. están cataratas con glaucoma, cataratas con diabetes, cataratas con hipertensión, cataratas con enfermedades reumáticas, cataratas Sí. con enfermedades ¿Y en intraoculares. toda enfermedad se presenta de forma diferente y se maneja de forma diferente? Yo diría que hay enfermedades que hacen que la catarata avance muy deprisa, por ejemplo la diabetes. La diabetes, sí. O las uveitis. Las uveitis son inflamaciones de la uvea. Hay 3 capas en el ojo. La esclera, que es la pared blanca, Ajá. la coroides y la retina. Okay. La coroides es la uvea, que rodea todo el ojo. Okay. Y están las inflamaciones de la uvea, que son las uveitis. Son tan frecuentes como hay personas que solamente se dedican a uveitis. O sea, no estamos hablando de cosas extrañas. Sí. Y las uveitis se relacionan mucho, como son enfermedades inflamatorias, con las enfermedades reumáticas. Okay. Y ahí la conexión. Entonces, una persona que tenga una uveitis, las uveitis son propensas a cataratas. Okay. Por la uveitis en sí y porque muchas de ellas se tienen que tratar con cortisona. Y las cortisonas hacen que aparezca más pronto la catarata. Una catarata descuidada en un paciente diabético, ¿a qué puede conllevarlo? ¿Hacia qué cuadro? Yo diría que más que descuidada sería la diabetes. Porque la catarata en sí, no se considera una enfermedad. Sí, Eso es una condición. Es una condición. Okay. Entonces, yo se lo digo muy claro al paciente, o sea, intento decirle para que no se vaya con la idea de que tenga una enfermedad. Usted tiene lo que yo voy a tener a su edad. Sí. Es una catarata y no es una enfermedad. Un proceso degenerativo Un que vamos a tener es todo. un proceso de la edad. Yo incluso Sí. quito el tema degenerativo. La idea es que el paciente se vaya consciente de lo que tiene y preocupación acorde a lo que tiene. Sí. Una catarata es algo que vamos a tenerlo a una edad y en su momento ya lo haremos. Otra cuestión es que esa catarata sea en un ojo diabético. El problema no es la catarata, el problema es la diabetes. La diabetes. Y los problemas que la diabetes produce en la retina, Entiendo. que ahí sí que hay Sí. mucho para hablar. Porque la diabetes puede conducirlo a una ceguera. Totalmente. ¿Y a qué se debe Totalmente. esto? La diabetes, un desprendimiento de retina diabético, por ejemplo, Okay. o la oclusión vascular que provoca un infarto en el centro de la retina. Sí. Ahí hay otra. La diabetes es, yo diría que bastante versátil de provocar daños en el ojo. Sí. ¿Y qué Hay tan muchas frecuente es formas. que una persona diabética sufra de ceguera después del tiempo? Yo no hablaría de ceguera, yo hablaría de enfermedad ocular por diabetes. Ok. Porque en nuestro medio nosotros somos muy dados no a descuidarnos, como a vivir un poco más. Entonces, vamos a ponerlo así. A dejarlo para después. Déjalo para después. Entonces eso hace de que se vaya descuidando la diabetes. O sea que yo hablaría de qué tan frecuente es que la diabetes provoque daño en el ojo. Es muy frecuente y está íntimamente relacionado con el control del azúcar en ese paciente. Y no ocurre a los 2 años, ocurre Sí. en los años. Una Sí. persona que se descuide 2 o 3 años no va a tener
posiblemente no va a tener problemas de azúcar, perdón, de retinopatía diabética. Es una enfermedad, la enfermedad ocular diabética ocurre a los años de descuido de ese paciente. O una vida entera de descuido. O una vida entera de descuido también. Entonces yo le digo al paciente, le enseño la foto del fondo de ojo, para concientizarlo, le digo, mira, lo que usted está viendo ahí es lo que está ocurriendo en todo su organismo. Les recuerdo, en el fondo del ojo es el único lugar donde usted ve directamente los vasos de su organismo. Lo que usted está viendo ahí, el ojo no está parte de su cuerpo, eso está en todo su organismo, en el riñón, en el cerebro, en el corazón. Entonces, concienciamos un poquito al paciente, eso es lo que uno pretende. ¿Y qué tan tratable está la condición del paciente luego de que hace conciencia y decide hacerse cargo de eso? ¿Qué tanto se puede recuperar? Se recupera proporcional al daño inicial, pero de todas se tiene que tratar. Sí. Porque no tratar significa que en unos meses estará peor. Sí. Entonces, nosotros lo que intentamos es explicar al paciente sobre lo que realmente hay en ese momento, la limitación que existe en ese momento y de no hacer lo que va a suceder y en qué plazo puede suceder esa deficiencia de la visión. Sí. ¿Cuáles son sus recomendaciones para un paciente diabético en su salud visual desde los inicios, en sus cuidados? Bueno, el paciente lo diagnosticaron de diabetes, de glaucoma iba a decir, de diabetes, que tantas cosas, de diabetes. Entonces el paciente nos visita y ¿por qué usted viene? Me manda la doctora fulana de tal, yo soy diabético y ella quiere que haga una revisión a ver cómo están mis ojos. Si no hay nada, si no hay absolutamente nada, ese paciente tiene 5 años, que si se cuida su diabetes no habrá nada en el fondo del ojo. Okay. Yo no le menciono de que venga dentro de 5 años, le digo, cuide su diabetes y nos vemos dentro de 1 año. Por lo menos uno lo mantiene latente, vamos a decir. Sí. Pero sí le explico, si usted se cuida su diabetes en los próximos 5 años, no espere usted que va a suceder nada en sus ojos. ¿Y cómo se ve un ojo cuando el paciente ya está teniendo, un diabético, ya está siendo afectado? No, ¿se le ve normal? Igual. Porque a veces nos tenemos como rayitas rojas y decimos que hay un problema de la vista. El comportamiento es normal. Sí. El ojo se ve exactamente igual por fuera. ¿Y si tiene algún tipo de retinoplastia también? Nada. No se nota nada. No se nota. El ojo sigue siendo igual de blanco, todo normal. Sí, lo único que pudiera tener problemas es a nivel visual. A nivel visual, ¿Y cuáles cuidados debe tener en casa? Porque tengo entendido que cuando uno pasa por un procedimiento quirúrgico visual tiene que cuidarse del polvo y cuidarse de ciertas actividades. ¿Cuáles son esos cuidados en casa? A mí, porque ahí es que fallamos todos. A mí me gusta incorporar mucho al paciente a su vida habitual lo antes posible. Okay. Un paciente que yo opero de retinopatía diabética, de desprendimiento de retina, que vamos a decir que son los posoperatorios más cuidadosos. Yo intento de que ese paciente ya al día siguiente esté caminando, que deambule por la circulación. Para la circulación y para su estado emocional, vamos a decir. Sí. Que no se sienta encamado, o sea, que el paciente se levante, que se ponga sus gotas. Y como yo soy un poco insistente con las consultas postoperatorias, ya lo voy viendo. Pero si el paciente hace, yo diría, como digo yo, un poquito de bondad, como que se ponga su gota y recuerde que ha sido operado, las cosas irán bien. Sí. Otra cosa es que haya sucedido alguna bacteria que haya entrado, cosas así que no estamos exentos nadie en ningún lugar de que eso pueda suceder. Sí. Pero con una cirugía que vaya bien y un postoperatorio con un cuidado básico, yo no creo que haya mayor problema. Sí. Siempre que el paciente acuda a sus citas. ¿Y después de la cirugía, cuál es el tiempo para esa primera cita? Depende la causa, pero al día siguiente seguro. Al día siguiente. Todo paciente, por simple o complicada que sea la operación, a mí me gusta ver al paciente el día siguiente. Quiero saber qué ha sucedido, cómo está. Sí. Y entonces ya eso me va dando un poquito más de conocimiento de cómo puede ir el postoperatorio. Le indico las gotas, le indico la postura que debe estar en su casa. Y a veces ellos se desesperan un poquito y quieren empezar a trabajar rápido. Sí. Digo, oiga, dedíquese a su ojo 2 días más. Exacto. Y luego, ahorita mencionó las bacterias. Estas bacterias que pueden complicar la situación, ¿de dónde generalmente provienen? La superficie. De la superficie, el tacto, el paciente poniéndose la mano. No, la superficie, las bacterias que tenemos en la superficie, en la conjuntiva. En la superficie de la cara. Son esas las que entran. Sí. Entonces,
Se hace un lavado con yodo, Sí. que para mí es el mejor antiséptico. Ujú. El antibiótico no lo es el yodo. Ujú. Se hace un lavado en la piel y se hace un lavado en las pestañas Sí. y se hace el mismo yodo diluido, se coloca, se instila sobre la superficie ocular para intentar que esas bacterias, que la superficie esté lo más limpia posible. Pero las bacterias generalmente vienen de la superficie, no tanto el instrumento que vamos a introducir, que también puede pasar, Sí. pero es más de la superficie, de la conjuntiva, de los párpados. Ya que estás mencionando esas bacterias de la superficie, los productos de embellecimiento, ¿qué tanto pueden Wow, afectar? ahí, eso es un mundo. Se Ya, imagino yo de verdad, yo ahí... aquí cierra el programa. No, ya ahí yo digo, esto necesita Porque otra- pensando en pestaña y todo lo demás, me fui para No, ese lado la- cuando la- lo La mencionó. pestaña es increíble. Yo cada vez veo más cosas y digo, ¿por qué esto es increíble, señor? ¿Por qué usted se pone eso? Se ponen unas pestañas las mujeres a veces Ajá. y se hacen como una quemadura. Yo no sé si es quemadura, si es el Con pegamento. tatuaje. Ah, no. Bueno, las pestañas se las ponen ahora hilo a hilo y también se las ponen con unos Oye, adhesivos. Pero es que eso, yo no sé si eso aumenta la hermosura de la mujer, pero son unas pestañas así de grandes. Yo no entiendo. No entiendo, pero bueno, ¿Qué eso daño no se puede- va a terminar. Eso no sí, se va a pero terminar. ¿qué Al daño contrario, puede eso producir? se va abundando. Porque vamos a ser sinceros, ¿qué daño puede producir? Porque no es usarlo un día, es el uso frecuente de este tipo de embellecimiento. ¿Qué daño puede producir a nivel ocular? Hay hay cremas y cosas que se ponen las mujeres, Nosotras, los sí. hombres también, ¿eh? Sí, es menos verdad. frecuentes. Hoy yo diría que quizás van menos por estos problemas, por otras razones, pero Sí. bueno. Hay veces que son... yo confío en que las casas que se dedican a cosmetología hacen buenos productos. Sí, Otra claro. cosa es que... El manejo. o el manejo o que la persona sea un poquito sensible a esa, Que a su esa piel crema. sea sensible, ¿eh? sí. Pero yo más que la crema es lo que se coloca alrededor, las pestañas. Es que a veces yo veo como pegamento. Sí, tienen pegamento. Digo, pero ¿qué usted se ha puesto? Yo Sí. no entiendo. Y le hago fotos, digo, es que esto es increíble. Pero A veces yo le hago fotos Ajá. ya a la persona, yo amo a las mujeres, pero es que los hombres también se maquillan. Oye, que yo he visto unos maquillajes, pero bueno, no entremos en detalles. Sí, sí. Y a veces yo veo la película lagrimal llena de partículas que van flotando. Entonces yo hago un pequeño video Ajá. y le enseño, mire, este es su ojo. La persona está parpadeando y se ve la película lagrimal que va subiendo y bajando, pero muchas partículas que están en Dentro la del superficie, ojo. sí. No le molesta, pero digo, mire, eso está sobre su ojo. Sí. Y ese es mi ojo, digo, ese es su ojo. ¿Y qué daño le puede causar esto con el tiempo? Yo no hablaría de daño en el tiempo, porque como se usan tanto, Ajá. Puede hay- ser inmediato el daño. sí, pero oye, es un cuerpo extraño. Es un cuerpo extraño. Es un cuerpo extraño y sobre tu superficie del ojo hay muchas partículas que se ven, no se necesita un microscopio, bueno, en microscopio se ven, pero quiero Sí. decir, se hace un video y se ve, míralas No, pero ahí. si se ve en video en microscopio tiene que ser de muerte. Sí, claro, pero eso no se va a acabar. Sí, Eso, el botox, exacto. todas esas cosas. Sí, pero que- tenía que preguntarlo porque me quedé pensando en eso y me quedé pensando en estas pestañas pelo a pelo y digo, pero es que tú tienes que causar algo de alguna forma. Lo increíble es la paciencia que se tiene que tener para colocarse aquello. Claro que sí. Pero bueno, yo no me meto en Sí. ese territorio. Bueno, doctor, lamentablemente tenemos que ir a la pausa. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente con el doctor Remberto Escoto. Doctor, ya creo que acaparamos todo de la diabetes y cataratas y las enfermedades del ojo. La hipertensión, que es una enfermedad que mucha población la sufre, afecta también el ojo. Desde luego, claro que sí. Sí. La hipertensión hace que las arterias sean muy rígidas. Okay. Y cuando pasa por encima de una vena, la puede pisar y ocluir. Y son las oclusiones venosas de la retina, que la mayoría son hipertensos. También ocurren en diabéticos, pero que la diabetes va muy de la mano de hipertensión. Generalmente diabético es hipertenso. Es hipertenso, exactamente. Sí, sí. Pero son las trombosis venosas, oclusiones arteriales también, o neuropatías ópticas. El nervio óptico está nutrido por vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos se pueden cerrar en la hipertensión. Sí. ¿Y cuáles serían los síntomas que tendría un paciente que esté sufriendo? Disminución de visión. Sí. Disminución de visión, y muchas veces son asintomáticos. O sea, uno se preocupa, primero ve a un paciente, porque usted viene, la historia clínica, hipertenso, ¿desde cuándo? Hace 20 años que soy hipertenso. ¿Usted se controla? Algunos dicen que sí, otros dicen, soy muy franco, y dice, doctor, yo no me o otro me dice, yo me bebo la pastilla cuando yo me siento que la presión está alta. Que sí. Digo, bueno, en realidad si no hay control o hay control, el examen será el mismo. Uno se preocupa por ver el fondo de ojo y ve oclusiones en personas que son hipertensas y que no tienen ningún síntoma. Sí. O sea, el centro... Vamos a notar problemas de visión cuando la lesión está en el centro del ojo, en el centro de la pupila y en el centro de la retina. Algo tan simple como hoy. Esta mañana, no, hace un momentito antes de venir para acá, vi un paciente, un nefrólogo, y él iba a una simple revisión. Es hipertenso y había una oclusión arterial, había una oclusión venosa, o hay una oclusión venosa bastante extensa, pero él no tiene problemas de visión. Sí. Es un hallazgo. Pero ¿qué pasa? Que si esa oclusión no se trata, eso provocará problemas de visión a la larga, seguro, eso sin duda. Lo que quiero significar con eso es que un paciente hipertenso, se controle o no se controle, se tiene que ver el fondo del ojo. Siempre. Uno hace la historia clínica y enfoca un poco más la atención. Si hay antecedentes de glaucoma, pues uno se decanta un poco más por glaucoma en la revisión. Si hay antecedentes de diabetes, uno se va más por la retina. Si hay un antecedente de hipertensión, uno va buscando problemas de cruces arteriovenosos compresivos, alteraciones del nervio óptico, etcétera. ¿Y cómo se tratan en los pacientes hipertensos? ¿Son procedimientos quirúrgicos? Si son procedimientos, sí. Si se descubre una oclusión arterial, una oclusión venosa, dependiendo de dónde esté la lesión, lo que se hace normalmente es láser. El láser lo que hace es disminuir la superficie de retina enferma. Okay. Si un vaso sanguíneo va a llevar sangre a todo este territorio y está ocluido, ese territorio provocará problemas. Entonces uno trata con láser ese territorio. Lo que uno hace es disminuir la superficie de retina que está enferma. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo dura el procedimiento? ¿Minutos también? Poco tiempo. Sí. Poco tiempo. Depende muy mucho de la cantidad de lesión que exista. Si es corta, o sea, si es pequeña, qué sé yo, 4 o 5 milímetros, es una sola sesión. Sí. Hay veces que hay que tratar toda la retina. Y no es que uno no pueda hacer el tratamiento de toda la retina, el tratamiento con láser de toda la retina, es que es muy molesto y agotador para el paciente. Sí. Entonces, en esos casos, uno le explica al paciente que posiblemente vamos a hacer varias sesiones y que la duración de cada sesión dependerá de la tolerancia del paciente. A la que el paciente empieza a moverse mucho, ya uno para, porque ya uno sabe que el paciente está cansado. Pero cuando se refiere a que es molesto para el paciente, ¿en qué sentido es? ¿Que le produce algún tipo de sensación? Porque hay veces que el láser, cuando impacta sobre la retina, molesta. A veces. Uno prepara al paciente y dice, bueno, esto se hace dilatando la pupila para poder ver el fondo del ojo. Se va a colocar una lente para que yo pueda ver con más detalle su fondo de ojo, y entre la lente y su ojo habrá un gel para que no haga daño a la superficie. Eso con anestesia en gotas. Se pone la lente y se hace el tratamiento hasta que el paciente tolere. Entonces, hay veces que habrá algún impacto que pueda impactar sobre
bueno, un impacto que puede impactar, algún impacto que pueda coincidir con un nervio de la retina y eso molesta. Sí, ya entiendo, ya cuando llega a nivel del nervio. Sí, Doctor, sí. usted está hablando de la dilatación del ojo y yo he escuchado muchísimas veces la dilatación del ojo. ¿En qué Siempre consiste? se tiene que dilatar. ¿En qué consiste la dilatación Siempre del se ojo? tiene que Porque dilatar. a todo esto me han dilatado el ojo muchas veces y yo no sé qué le están haciendo a mi ojo. Viendo el ojo por dentro. Sí, pero cuando Así. lo dilatan, ¿qué lo hacen? La pupila, ¿En qué consiste? cuando da la luz, la pupila Ajá. se cierra, se contrae. Ok. Y si yo tengo que colocar un equipo para ver el ojo, ese equipo tiene luz, porque el ojo es oscuro por dentro. Sí, como una claro, habitación, sí, exacto. Entonces, cuando enfoco con ese equipo, la pupila se contrae Sí, más cierra. y no es que no pueda ver el fondo, o sea, el fondo del ojo, lo puedo ver pero más limitado. Sí. Entonces el paciente muchas veces como que no le gusta, digo, mire, a mí es más fácil, más rápida la consulta, la termino ahora y ya. Pero si usted viene a hacer una consulta, lo normal es que usted se deje ver su superficie, que es lo que yo acabo de ver, y la parte de dentro que hay órganos muy nobles, está la retina y está el nervio óptico. Déjese chequear, total. El dilatar la pupila provoca una limitación para la lectura durante 2 horas siguientes. Sí, sí, sí. Porque lo que se hace es que no acomodamos, no hay enfoque. Ajá. Rompemos la capacidad de enfoque para que Sí. se pueda ver el fondo del ojo con la luz. Ajá. Y entonces el paciente tendrá limitación para leer un par de horas, para leer. Yo ando Solamente. manejando, no pasa nada. Si Sí. anda manejando, usted puede seguir manejando. Sí. O sea, en una consulta normal, ¿qué tanto usted puede tener diagnóstico de diferentes enfermedades? ¿O depende realmente de la tecnología que usted pueda tener más alcance? Definitivamente. La tecnología Dependemos completamente. de tecnología, Sí. 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 Uno hace un examen, pero ya en ese examen uno va... Mira, la historia clínica es primordial, o sea, Exacto. el 80% de los casos vamos a sacar el diagnóstico en la conversación inicial con el paciente. Cuando se hace una historia clínica viendo por qué viene el paciente, no es lo mismo que el paciente venga por visión borrosa, que venga porque no ve bien de cerca, Sí. o simplemente porque quiere saber cómo están sus ojos, son situaciones distintas. Pero una vez ya uno tenga eso, el motivo de consulta y los antecedentes personales y de la familia, Sí. yo le digo a los pacientes, no solamente se hereda dinero, se hereda los problemas otra cosa, visuales, sí. ¿cierto? Entonces, uno hace su examen, mira su fondo de ojo y muchas veces tenemos necesidad de auxiliarnos con un medio diagnóstico que nos dé un diagnóstico, que nos Más ayude a certero. saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, el mismo paciente diabético, el mismo paciente hipertenso. Si yo veo un fondo de ojo donde veo alteraciones vasculares de los vasos de la retina, por ejemplo, ya sabemos que una arteria va a la par en su curso con una vena. Pero si eso está distorsionado, algo está sucediendo. Sí. Y no me basta con verlo, posiblemente necesitaré una prueba con un contraste. El contraste pasa por esa distorsión y me dice a mí qué es lo que está pasando por allí. Sí, sí. O el edema de la retina. El edema de la retina no es suficiente con ver el edema, tenemos que cuantificarlo. Uno hace una tomografía y pone esa retina de perfil y uno ve si realmente hay edema y si lo hay, dónde lo hay y en qué cuantía existe. Sí, o sea que sí siempre tiene que auxiliarse de estudios Necesariamente, fuera. Sí. ¿Y esos necesariamente. estudios se hacen en la misma consulta o ya tienen que ir al centro de diagnóstico de la misma consulta? Tenemos en la misma consulta. Sí, ok, perfecto. He visto también pacientes que la hipertensión los lleva a una catarata. ¿Por qué sucede esto? Que la hipertensión lo lleva a una catarata. La hipertensión, yo diría que si hay un problema vascular, de alguna manera algún factor exista para que eso suceda. No es lo habitual. No es lo habitual. Es más habitual en el diabético. El diabético, sí. En el hipertenso es menos habitual. Sí. Lo que pasa es que la hipertensión, si uno coge 10 pacientes hipertensos, posiblemente más de la mitad sean diabéticos. Tiene más de 60 años. Ajá, ok. Ah, ok, sí, es cierto. Entonces ya hay catarata con hipertensión, sí, pero que no es que son juntas, es que... Le toca por la edad. Ya le toca por la edad. Y en pacientes jóvenes se presenta este cuadro si sufren de la presión desde muy jóvenes. Sí. Sí. Pero yo diría que la hipertensión no es la que produce la catarata. Yo diría que son cuestiones aparte. O podría ser algún efecto, alguna sustancia que se libere en ese paciente hipertenso.
Ajá. Igual que Porque la hipertensión y que la diabetes, ¿la catarata puede ser hereditaria? la catarata se hereda con los años. Ok, eso es que no lo quita eso- nadie. Yo estoy tratando de zafarme, pero usted no me deja. No, oye, que vamos a tener todo catarata. Doctor, todo, digo todo. Aquí todo lo que estamos en esta habitación Juro vamos a que tener estoy tratando catarata. de zafarme, pero usted no me ayuda, No, doctor. todo vamos a tener por ahí. Vamos por ahí todo. Doctor, yo he escuchado mucho el término de presión alta en el ojo. Ujú. Y yo lo asocio a lo mejor la hipertensión me lleva a la presión alta en el ojo. Distintas. Distinta. Dos ¿De qué mecanismos tiene que ver? O sea, ¿qué es la presión alta en el ojo? Lo que pasa es que la dinámica de la presión del ojo es muy distinta y está aparte de la hipertensión Ok. o de la presión arterial. Son dos dinámicas distintas. Sí. El ojo es fascinante. El ojo tiene su propio mecanismo de autorregulación. El ojo produce el humor acuoso y el humor acuoso se libera. Perdón, se produce para el tono del ojo y ese mismo humor acuoso se produce cada segundo y de la misma forma que se produce también se va eliminando y va a la circulación general. Puede pasar que haya una hiperproducción, puede aún más producción de lo normal, o puede pasar que por donde drena está un poquito disminuido el paso de ese líquido. Pero tiene su propio sistema su propia dinámica de presión, Sí. el ojo. ¿Y qué produce esto? Puede pasar que produzca glaucoma, pero hay glaucomas que son de presión normal, o sea, no es sinónimo aumento de la presión con glaucoma. Vamos a hablar que el paciente tiene 24 de presión, no necesariamente tiene que haber glaucoma. El glaucoma ya es una enfermedad donde hay un daño del nervio. El nervio óptico es la que recoge toda la imagen que ve el ojo y la lleva al cerebro para interpretar lo que tenemos delante. Sí. Entonces, si la cantidad de fibras que tiene ese nervio va disminuyendo, por alguna razón X que sea, por ejemplo la presión del ojo, la persona cada vez va viendo menos. Sí. Ese es el glaucoma, pero hay glaucoma de presión normal y personas que tienen una presión de 10, que es una presión sumamente normal, y ya tienen glaucoma. Entonces se intenta bajar más la presión. A veces no es tan fácil trabajar con glaucoma, pero en general lo que se busca es que la presión sea lo más normal posible. Y si la persona tiene aumento de, vamos a decir que tenga unos 23, 24 milímetros de mercurio de presión, posiblemente se prefiera tratar. Pero claro, también depende de cómo está el nervio, de cómo están los exámenes adicionales que necesitamos, si vemos que está todo perfecto. Y el paciente no tiene ningún antecedente de glaucoma. Wow, tú dices, no lo trato y lo voy siguiendo en el tiempo. Sí. Y si yo veo que lo que tenemos hoy, que nos sirve de comparación, vemos que va bajando en 6, 8, 18 meses, entonces hay un motivo para tratarlo. Sí. O sea, la cuestión es no tratar a un paciente que tenga una presión X. Vamos a verlo un poquito. Si no hay antecedente familiar, si el paciente está asintomático, si todos los resultados son normales. O sea que en eso, digamos que el tratamiento sería dependiendo de cómo se presente la presión en el ojo. Cómo se presente. Yo sobre todo le doy mucha importancia a los antecedentes familiares. Si no hay antecedentes de glaucoma, ya hay un punto menos bastante importante. Si todos los estudios de glaucoma, porque son varios que se hacen, que se complementan, están todos normales, pues hay otro punto menos para iniciar un tratamiento. Si el paciente es cumplidor, si no es un paciente que viva, por ejemplo, en Montecristi, lejos de la consulta, es un paciente que puede venir asiduamente a la consulta en 6 meses, 8 meses, otro factor menos para iniciar un tratamiento, se va viendo. Pero por lo menos esos estudios que se hicieron en esa consulta ya servirán para comparaciones futuras de los demás estudios que se harán en el tiempo. Entonces uno va comparando y decidiendo cuándo es el momento para iniciar un tratamiento. Sí. Doctor, ¿por qué se relacionan tanto los problemas visuales con los dolores de cabeza? Generalmente si te duele la cabeza te dicen ve al oftalmólogo. Lo primero que se tiene que descartar, y no es una resonancia que te tiene que hacer. Exacto. O sea, no, porque nadie piensa en neurólogo, pensamos de una vez la vista. Sí, es lo más común, o sea, lo más común, lo más simple de descartar. Yo pienso que está bien orientado. Por ejemplo, yo mismo cuando, yo me acuerdo que cuando yo cumplí 40 y tantos, que nosotros operamos con microscopio.
Entonces, cuando yo empecé a operar, ya después de los 40, entonces me dolía mucho la cabeza. Yo siendo oftalmólogo, ya especialista y todo, me dice una enfermera, oye, prueba a poner 1.50. A partir de ese día me cambió el día. Porque tuvo todo. Que subir Nosotros tenemos graduación en los oculares, o sea, si yo estoy trabajando en el microscopio, algo que me requiere mucha atención, sin la corrección adecuada, eso requerirá que yo ponga mucho más esfuerzo para hacer esa labor. Eso terminará en cansancio, dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza muy típico el que yo sufrí esos días, porque fueron un par de días hasta que yo tuve la suerte de aquel ángel que me iluminó. Que le dijo que cambiara su lente. Sí, cambiara su lente. Y eso sucede, por ejemplo, en los niños. Digo en los niños porque es común que venga un adolescente de 15 años, 17 años. Que le duele la cabeza después de que llega del colegio. Exactamente. ¿Cuándo te duele la cabeza? ¿Por la mañana, por la noche, a mediodía, cuando llego al colegio? Los fines de semana te dan, no, ya está. Porque no tiene el esfuerzo de la pizarra. No tiene, exacto, no tiene temas escolares. Entonces, ese paciente uno refracta y generalmente hay algo de hipermetropía que se tiene que ¿Y generalmente estos dolores de cabeza son leves o son dolores de cabeza tipo migraña? Que ya son más fuertes. Mira, si yo hablo de mí, era un dolor, no era leve. Era fuerte. Era tan fuerte como que para mí era una pesadilla ir a operar. Sí. Porque era un dolor de cabeza muy fuerte y no sabía qué achacarlo. Era fuerte. Sí. ¿Y por qué generalmente después de esto la vista necesita oscuridad para sentirse mejor? ¿Cuál es el comportamiento que tienen? Generalmente le dicen, apaga la luz, porque la luz molesta mucho en ese momento. ¿A qué se debe que eso suceda? La luz estimula la pupila. Estimula la Hay pupila. una contracción. Si, por ejemplo, en las inflamaciones oculares nosotros utilizamos muchas gotas para dilatar. No para dilatar, porque sí, es para dilatar, para relajar el cuerpo ciliar, para relajar y evitar que se contraiga la pupila cuando la luz nos dé. No sé si me ha seguido. Sí, claro. En la uveitis, que hablamos antes de eso. La uveitis es una inflamación ocular que duele. Sí. Entonces, duele más con la luz. Con el reflejo de la luz. Exactamente. Entonces uno coloca una gotita, dilata la pupila y de esa manera por lo menos esa parte de la molestia no la tendrá, la que tiene que ver con la luz. Cuando los pacientes están operados de catarata, lo digo yo porque ya yo he sido operada anteriormente, no de catarata, pero luego me mandan a utilizar lentes muy oscuros porque algunas luces me pueden molestar. ¿Eso sucede también con los pacientes de catarata o con todo tipo de operaciones? Uno lo que quiere es que el paciente tenga el menos molestia posible. Generalmente el paciente de catarata muchas veces le molesta la luz porque se quita una tela opaca que tenía hace muchos años. Que no le permitía el paso. Entonces dice, doctor, es que yo ni siquiera puedo ir a la oficina, tengo que bajar la luz de la oficina. Sí, pero la claridad es la que siempre ha existido. Sí. Es usted que se tiene que habituar a la claridad que hay. Porque la catarata filtraba la luz. Sí, claro. Entonces, inicialmente uno le da unas gafas oscuras para que ese efecto no lo tenga, para que sea paulatino el paso entre con catarata y sin catarata, porque al día siguiente a veces se nota la claridad ¿Y molesta. eso a veces toma mucho tiempo o es un procedimiento Normalmente que no toma toma mucho tiempo, pero yo he tenido pacientes que le ha tomado tiempo. Sí. Pero no es malo, en el sentido de que dice, oye, es que... Yo se lo digo porque a mí, en mi condición, los fotógrafos sufren mucho conmigo. Yo siempre cierro un ojo que reacciona al acto con la fotografía. Y como que esa mañita se quedó después de eso y siempre me he quedado con la curiosidad. Doctor, volviendo a la catarata en el hipertenso, también los cuidados que debe tener en la casa luego de la operación para evitar infecciones, ¿son iguales que en el diabético o son menos riesgosos? Es lo mismo. Es lo mismo para todos. ¿Cómo diría? O sea, el paciente que sea diabético no me hará variar el protocolo de gota. El protocolo de normal. la operación siempre es igual. No, yo pienso que cuanto más, no es que uno se va a ir más allá, pero cuanto más cuidado se tenga y más protocolario sea en su forma. Mientras más igual. Cerrado, menos errores. Sí. Eso yo lo escuché de un docente. Sí. En verdad.
¿Qué recomendaciones usted le da tanto a los pacientes diabéticos como a los hipertensos con respecto a su salud en los ojos? Que acudan por lo menos una primera vez, Ajá. a ver cómo está el fondo, sobre todo el fondo del ojo, Sí. porque la superficie no nos dice nada. Y las ópticas están muy bien, pero las ópticas son para ópticas. Sí. Así como el Soluciones inmediatas, médico ¿verdad? no es para óptica. Sí. Nosotros hacemos el examen y si no hay nada es la situación ideal que todos deseamos. ¿Y cuántas veces por lo menos al año uno debería visitar Si al el ojo está oftalmólogo? sano, una vez al año es suficiente. Una vez al año. Una vez al Sí. año es suficiente, porque yo veo un paciente y está sano, ¿a qué viene 6 meses? A los 6 meses estará Sí, igual. todavía está igual. Los lentes se gastan, los lentes no se gastan. Eso, mira, buena pregunta. No. Porque siempre cuando uno sufre de la vista y vuelve, te lo tienen que cambiar y te lo tienen que Lo cambiar. que pasa es que la presbicia aumenta con los años. Con los eso sí. años, sí. Nosotros a los 40 no es lo mismo que a los 60. La presbicia Sí. va aumentando con la edad. Pero luego el que tenga miopía, astigmatismo, esas medidas generalmente después Se de mantienen. de los 25 o 26, eso se mantiene más o Sí. menos igual. Otra cosa es que el paciente raye los lentes o encuentre una montura más bonita, pero las correcciones no cambian mucho en el tiempo. Ok. Ni tampoco es que van a aumentar mucho de un año a otro. Sí, no, normalmente no sucede eso. No. Entonces, el paciente va con unas gafas, se hace una refracción, se hace una visión con sus gafas y generalmente y hacemos otra sin sus gafas. O sea, comparamos qué tanta diferencia puede haber con sus gafas y con la que nosotros realizamos. Exacto. Yo le digo al paciente, generalmente espero una diferencia, siempre la habrá, pero esa diferencia no justifica que se tengan que cambiar los lentes. A veces no es tan significativo, 0.25 de dioptría eso no es para cambiar lentes, Sí. entonces uno espera que haya una diferencia razonable, porque si se lo va a cambiar, él se dará cuenta de que ve lo mismo, y a veces es mejor, ve mejor Con los otros que con Doctor, lo yo veo nuevo. mejor con los otros lentes, no lo veo. Digo, Con lo bueno, nuevo se puede marear. Exacto. Eso sucede Eso mucho. pasa. Doctor, si alguna persona desea contactarlo, ¿dónde está su consulta y dónde pudiera ir a visitarlo? Estoy en Sedimat, mi consulta es en MedicalNet, pero estoy en Sedimat, Sí. yo soy el jefe de oftalmología de Sedimat, Sí. para las órdenes de todos ustedes. Una última pregunta. Sabemos que la tecnología va aumentando y a medida que pasa el tiempo tenemos más. Ahora mismo, ¿en qué parte se encuentra el área de la oftalmología en cuanto a la tecnología? Wow, es que podemos ver tanto detalle, Sí. o sea, es tanto lo que se ve que uno se Sí. vuelve, es fascinante. Es fascinante. Es fascinante porque uno ve explicación a lo que uno desea. Sí. Está bajando visión, pero es por esto. Ujú. Y eso, no hay cosa más fascinante que uno tener razón a una pregunta, la respuesta a una pregunta. La intriga es lo peor Sí. en términos de diagnóstico, de tratamiento, pero si uno cuenta con medios, encuentra muchas respuestas, y así uno se la transmite al paciente y pone la imagen al paciente y le dice, esto es lo que está pasando. Sí. Pero es fascinante la cantidad de cosas que se hacen. El instrumental quirúrgico cada vez es más refinado para Sí. hacer cirugías muy pequeñas. Hablamos de cirugías de retina de 4 horas, pero el instrumento son agujas. Sí, me imagino. Son agujas en la punta, esa aguja puede tener una tijera, esas tijeras pueden ser curvas, pueden ser rectas, pueden ser 90 grados, un montón de ¿Y tijeras. cuántos milímetros puede tener? Es que son muy pequeñitas. Son tan pequeñas que ni un milímetro. Son muy A 0 pequeñitas. punto nada milímetro. Es que son muy pequeñitas. Entonces, no solamente hay tijeras, hay pinzas, un montón de formas para acceder al tejido que uno desee, menos traumática. Sí. Es exquisita la cantidad de cosas que hay. Y Es todo eso lo exquisita. tiene aquí en el país está, porque Todo eso lo tenemos tenemos. mucho el vamos hacia afuera, porque aquí Eso no nunca lo se va a eso- acabar. Yo pienso que lo que... Pero yo pienso que es desconocimiento Pero real, realmente lo que se necesita es una persona honesta. concientización también. Y si esa persona honesta sabrá sus limitaciones. Sí, claro. Yo no puedo tratar eso porque no lo sé o porque no tengo los medios. Si el médico es honesto, ya usted tiene el 100% de seguridad de que las cosas podrían ir bien, al menos por esa parte, porque le van a hacer cosas que se manejen, que él sepa manejar. Sí. Doctor, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. De verdad que me he reído bastante. Tenía mucho que no me reía tanto. Yo fascinado de estar aquí, fascinado de estar aquí con dos personas que están ahí detrás, que nos están viendo. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Se despide la doctora Jessica Álvarez. Hasta la próxima.
Thank